si les parece bien. Y entonces comenzamos un poco la reunión, que sería la primera reunión, si no me equivoco, a todo esto. Sí, Yo la como primera. tengo Sí, la reuniones primera. todos los días con distintos cursos, me pierdo un poco. Entonces, lo que vamos a ir viendo son algunas consultas que me hicieron y vamos a arrancar por intervalo de confianza, que es uno de los temas que de alguna manera tienen ciertas dificultades. Y acá aclaro algo. Vamos a mirar un poquito el apunte para ayudarnos, pero quiero ir puntualmente, vamos entonces a ir a... vamos a ver la diferencia estadística, pero vamos a ir específicamente a donde nosotros planteamos que sería el intervalo de confianza, ¿sí? Y arranquemos, ustedes me pidieron intervalo de confianza para... ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Yo hago un repaso muy global, porque acá está por ahí las cuestiones que pueden ayudarlos a ustedes a entender cómo sigue. Primero y principal, esto es conceptual, ustedes tienen que tener el concepto, porque después, de última, los intervalos de confianza los vamos a terminar nosotros calculando con programas de estadística. Lo primero que tenemos que tener es el concepto de intervalo de confianza, ¿sí? Cuando vean distribución de probabilidades, la distribución de probabilidades mira a una unidad de análisis, o sea, a un sujeto, a una persona, a lo que estamos evaluando, con respecto al total de la muestra de la población. Y ubica a ese individuo con respecto a una posición en la distribución. Eso es lo que de última, después ustedes ven que se calculan, si es una distribución normal, que sería una distribución continua, una variable que puede ser peso, altura, etc. Calculamos el área bajo la curva que hay desde el valor de ese individuo, o del valor que tiene ese individuo para esa variable, supongamos peso, con respecto a la distribución. El área bajo la curva total es 1, ¿está bien? Y el individuo, que puede ser, si está justo en el promedio, el área bajo la curva va a ser 0,5, 50%. ¿Está bien? Y así sucesivamente, si está por arriba del área bajo la curva, va a ser mayor del 50% y por debajo va a ser menor. Eso es un poco el concepto de individuo-población. Cuando hablamos de intervalo de confianza, nosotros nos referimos, ¿sí?, a la muestra con respecto a la población. O sea, no es la comparación del individuo con la población, es la muestra con respecto a la población. ¿Por qué? Porque cuando nosotros extraemos una muestra de la población, más allá de que esté bien tomada correctamente, si quieren ponerle el nombre de representativa, a mí no me gusta mucho decir ese nombre, pero es así. Cada unidad, cada valor que calculamos, o cada proporción en el caso de un porcentaje, ¿sí?, está referido no a una unidad de análisis, sino al valor promedio de la población, o a la proporción que hay, digo, de la muestra, o a la proporción de la muestra. Por eso en la primera, si quieren, la primera cosa que tomamos, algo que no lo vamos a hacer nunca, pero si nosotros tomáramos una n cantidad de muestras de una población, extraemos n cantidad de muestras de una población, con el mismo número cada una de ellas muestras, de la misma manera, ¿sí?, y le calculamos, en este caso vamos a trabajar con una variable continua, entonces vamos a calcular el promedio a cada una de las muestras, ¿está bien? El promedio de los promedios de las muestras va a ser igual al promedio poblacional. Esa es la primera cuestión que debemos tener. ¿Está bien? Esto es teoría, no voy a sacar... Nadie va a sacar 50 muestras de tamaño 30, le va a sacar el promedio y va a calcular el promedio de los promedios, ¿está bien? Esto es teoría. Y la relación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que debe estar más arriba, que no lo estoy mostrando acá, que de alguna manera, cuando uno toma una muestra, ¿sí?, el valor de la muestra siempre tiene un error. Ese error se llama error de muestreo.
O sea, uno por más bien que tome la muestra, al no tomar todos los individuos, tanto sea una proporción, tanto sea un porcentaje, tanto sea un valor promedio, ¿sí?, va a ser diferente al del promedio poblacional de donde proviene porque no tomamos todos los datos, ¿sí? Entonces, ese error se llama error de muestreo y es una cuestión de traducción, no es que cometemos un error, nos equivocamos, es un error debido al muestreo, o sea, debido a que no tomamos a todos los datos de la población. Ese error lo podemos calcular de alguna manera y a partir de eso que aparece el concepto de intervalo de confianza. Ese error, ¿sí?, en el caso de una distribución normal, o sea, el error podemos llamarlo el desvío estándar de la distribución de las muestras. O sea, yo acá que tengo promedio. A cada muestra, además del promedio, le saco el desvío estándar. La distribución del desvío estándar de las muestras, ¿está bien? ¿Se entiende? O sea, sería igual al desvío, o si quieren varianza, pero hagámoslo directamente con el desvío estándar. Es igual al desvío estándar de la población, que no lo conocemos, sobre la raíz de n. O sea que el error que estamos cometiendo está relacionado, el error de muestreo está relacionado con la raíz de n. Cuanto mayor es la muestra, menor va a ser el desvío estándar de las muestras, que lo vamos a llamar después error estándar. O sea, el error estándar es el error de muestreo. Y es inversamente proporcional al n de la muestra. O sea, cuando la muestra, el n de la muestra tiende al n poblacional, el error estándar tiende a 0. Porque el n se hace muy grande y este valor se va a hacer muy chiquito. ¿Está bien? Cuando son iguales o cuando se acerca mucho, no hay intervalo de confianza. Y ahí vamos al concepto, voy bajando. Y acá hay algunas cuestiones, voy a agrandarlo un poquitito más. Unas cuestiones que tienen que tener en cuenta que también, que la distribución de las medias, aunque la población no sea normal, la distribución de la población no sea normal, la distribución de los promedios es normal. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es lo que vimos recién, digamos, ¿está bien? Que el error estándar es igual al desvío estándar de la población sobre la raíz de n. Y de alguna manera, voy directamente al gráfico, ¿se acuerdan de estandarización? El valor, lo repasamos si quieren, el valor estándar cuando vean distribución, digamos, normal, cuando repasen distribución normal, la distribución normal es una sola, donde la media es 0 y el desvío estándar es igual a 1, o sea que la curva, ¿está bien?, tiene un valor 0 que es la media, y después las unidades que va tomando son -1, -2, -3, o sea, son unidades de desvío estándar. Te hago una consulta. Sí, dale. Este concepto, o sea, este concepto del error típico sería. Error típico o error estándar, exacto. El error típico, cuando uno utiliza un programa estadístico y tiene que introducir los datos de la muestra, por ejemplo, que sea una distribución normal y tenés que ubicar la media muestral y la desviación estándar. En ese caso, en lugar de colocar la desviación estándar, ¿colocarías el error típico? No, porque además, ¿qué te está pidiendo? Te pide la desviación estándar, no te pide el error típico. ¿Pero qué más te está pidiendo? La media, pero... Y algo más. ¿Y el valor de la variable? No, vamos a hacerlo. Por ejemplo, este programa, que es uno de los que tienen ustedes y pueden el EPIDAT, de paso lo repasamos. Está muy buena tu pregunta, ¿eh? Vamos a métodos. Se ve muy chiquito, ¿no? Es horrible, pero es porque se ve... Vamos a métodos. Vamos a inferencia sobre parámetros. ¿Me siguen hasta ahí? Esperen que lo voy a agrandar un poco, así lo ven, porque si no queda feo. Vamos a poner un poquito más grande, ustedes me dicen si se ve mejor. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí. Inferencia sobre parámetros. Vamos a ir a una población, porque en realidad lo que vamos a calcular es el intervalo de confianza.
¿Está bien? Una población, vamos de nuevo, métodos, de parámetros, una población. Y vamos a ir primero vamos a ver la media, después podemos ver la proporción, ¿sí? Media. Y ahí está mi pregunta, que te faltaba algo. Faltaba el tamaño muestral. El N. El N de la muestra. Entonces, cuando vos le pones la media, el desvío estándar y el tamaño de la muestra, el programa va a calcular el error estándar. Ah, está bien. Y además, y esto viene con lo que viene después, yo quiero saber cuál es el nivel de confianza. ¿Sí? Y el nivel de confianza lo definimos nosotros y es el área bajo la curva, un valor que está relacionado con el área bajo la curva. Si la distribución es normal, el Z, por ejemplo, para yo tener un intervalo de confianza del 95%, en donde me queda un 2,5 del lado izquierdo y un 2,5 del lado derecho, ¿sí? Es igual a 1.96. No es 2, porque sería el intervalo de confianza entre menos 2 desvíos estándar y más 2 desvíos estándar es 95.5, no me acuerdo, 95.44. Para que sea 95% es 1.96. Pero, y ahí viene la cuestión del pero, aparece la distribución T-de-Student. La distribución T-de-Student es cuando tengo muestras chicas, muestras menores de 30, de n igual a 30. ¿Está bien? En ese caso, la distribución T-de-Student es una derivación de la distribución normal, pero con la condición de que dependiendo del n que tenga la muestra, la curva va a ser diferente. A medida que el n disminuye, el más menos 1,96 correspondiente al 95%, el área bajo la curva, no va a ser 1,96, va a ser 2,05, menos 2,05 más. Entonces me va a agrandar el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque es más conservadora. Cuando el n aumenta, digamos, la curva de T-de-Student se va a parecer a la curva normal. O sea que vas a tener el mismo nivel de confianza en los dos, pero los intervalos, o sea, la amplitud del intervalo va a ser mayor con... Más grande. Exacto. Lógicamente porque es más conservadora y tiene en cuenta que el n es chico. La T-de-Student es una adaptación que se utiliza, o sea, la curva normal hay una sola. La T-de-Student depende de lo que se llama grado de libertad, que en este caso es n-1. Ahora, cuando el n es muy grande, la curva de T-de-Student es igual a la curva normal. Por lo tanto, nos va a dar igual. ¿Qué hacen los programas de estadística? Directamente utilizan la T-de-Student. Y me voy un minutito, digamos, al Word que estábamos viendo. Esto es un poco lo que dije recién, ¿está bien? Cuando nosotros esto lo transformamos, armamos el intervalo de confianza, el Z, que sería la distribución Z de alfa sobre 2, que si es 95% va a ser 0,05 dividido 2, o sea, 0,025, o el Z de 1 menos alfa sobre 2, que va a ser 0,975, este valor y este valor es 1,96, menos 1,96 más 1,96. Este es el error estándar, multiplico a la probabilidad que yo quiero calcular el intervalo de confianza, o sea, la certeza o la confianza que quiero tener al armar el intervalo de confianza, lo multiplico por ese valor y se lo sumo y se lo resto a la media de la muestra. De esa manera tengo el intervalo de confianza, también tengo primero el promedio de la muestra y el intervalo de confianza en el cual tengo cierta certeza o confianza, para no ser redundante, de que el valor poblacional va a estar ahí adentro. 95%, 98%, 90%. Generalmente se usa un intervalo de confianza del 95%. Pero además, eso pasaría si yo estoy armando un intervalo de confianza en un diseño de investigación que puede ser epidemiológico o sociodemográfico, donde uno quiere saber, por ejemplo, calculamos la prevalencia de hipertensión arterial, ¿está bien? Pero quiero saber, digamos, y me da 20%. No estamos hablando de promedio, estamos hablando de proporción. Calculo el intervalo de confianza, ¿está bien?
Entonces, ¿qué me dice el intervalo de confianza? Bueno, me calcula que el intervalo de confianza para esa prevalencia va entre 18% y 22%. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que es altamente probable, 95%, de que el valor poblacional esté entre 18 y 22%, aunque la proporción de mi muestra sea 20%. Eso mide dos cosas. Primero, si es muy amplio el intervalo de confianza no nos sirve. Si el intervalo de confianza me hubiera dado, en vez de 18 y 22, me hubiera dado 12 y 35, y mi proporción es 20, no me sirve. Yo no puedo tomar decisiones. Me está diciendo primero que es muy amplio, que necesitaría aumentar el n, y que además es poco preciso. O sea, mi medición de mi muestra con respecto a la población es poco precisa. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. Bien, Bien. una pregunta. Este mismo ejemplo lo podemos hacer con Excel, donde los intervalos de confianza, ahí tenemos que sumar la media más el IC que sale en el Excel. Sí, más o menos la semi-amplitud que sale en el Excel. Ahora, si querés lo hacemos. ¿Está bien? Ahora, los programas de estadística no usan el Z directamente. Digo, para que ustedes lo tengan en cuenta, acá tienen el ejemplo del Z con uno de 0,025 y 0,975, etc. Pero en realidad, acá tenemos la curva normal, ¿está bien? Lo que usan los programas de estadística directamente, en vez de usar el Z, acá está explicado, después lo miran con tranquilidad o ya lo habrán visto, etc., ¿no? Acá está un poco, digamos, no quiero desviarme mucho, pero acá está como un ejemplo, si yo tuviera, me fui, lo achiqué demasiado, ¿dónde estamos? Ahí. Si yo tuviera, voy a achicarme un poquitito más, ¿no me achica, che? Ahí está. Fíjense, esto lo hice yo con el Excel, jugando, calculé muestras con cierto valor, acá tomé esto es el promedio de peso de recién nacidos, 3.257 gramos, ¿está bien? Como el valor poblacional, como si supiera el valor poblacional, ¿está bien? Tomé muestras del mismo tamaño, al azar, eso se puede hacer con el Excel, yo tengo tomo de una cantidad de datos al azar, ¿está bien? Al azar y con distribución normal, le podés pedir, y después calcula la media y el intervalo de confianza para cada caso. Fíjense que la mayoría, el intervalo de confianza incluye al valor poblacional, pero hay algunos que no. O sea, cuando uno afirma, rechaza una hipótesis, acepta una hipótesis o dice que la media es tal o la proporción es tal y el intervalo de confianza es tal, tiene que saber que tiene un porcentaje de incertidumbre que es chico pero que existe y que puede pasar. Eso también para que quede claro, porque nosotros no tomamos todas estas muestras, tomamos una sola, y puede ser que nos tocó esta, ¿se entiende? Ese también es el concepto que tenemos que tener. Por eso no es certeza absoluta la estadística. Y acá vemos cuando usamos la T-de-Student, que en vez de usar la curva normal, usamos T-de-Student con la misma lógica. No hay algo diferente. Y esto es el desvío estándar de la muestra, y este es el N de la muestra, ¿está bien? Entonces, a partir de esto, no sé si acá lo digo, pero fíjense cómo a medida que aumentan los grados de libertad, la curva T-de-Student se va a aparecer cuando el n es mayor de 30, prácticamente la curva normal y la curva T-de-Student son iguales. O sea, entonces, ¿qué hacen los programas? No van a hacer el cálculo para ciertos n T-de-Student y para ciertos n normal. Directamente usan T-de-Student para hacer el intervalo de confianza, y si el n es grande nos va a dar lo mismo. Eso es lo que, en la practicidad, eso es lo que pasa. No sé si entendieron. Sí, clarísimo. No sabía que eso sucedía, pero clarísimo. Y es práctico, porque ¿para qué vamos a hacer? Vamos a usar dos fórmulas y con una sola te alcanza. Y cuando el n es grande, es lo mismo que usar el z, de alguna manera. Bueno, volviendo entonces, voy a achicar un poquito esto. Y acá entonces, si yo pongo la media, inventemos una media, 32. El desvío estándar, supongamos que nos dé 5. Y el tamaño de la muestra es 20. ¿Está bien?
acá yo puedo cambiar el nivel de confianza. Yo puedo poner el 98, 99, 90, lo que sea. O sea, lo que va a cambiar es la probabilidad que calcule del T de student, que sea, en vez de 0,025, va a ser 0,01, 0,005, etc. ¿sí? Y acá, se los digo por si este programa lo tienen para bajar ustedes, es gratuito. Si quieren contrastar una hipótesis, ¿para qué serviría esto? Se los comunico porque está bueno. Supongamos que a mí me dicen, mira, la población de la ciudad de Buenos Aires tiene un promedio, acá estoy, media 32, vamos a poner altura. Vamos a cambiar la altura de los hombres, de mi muestra es 1,76. 176 vamos a hacerlo en centímetros. Y el desvío estándar son 15 centímetros. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Pero me dice que la población, hicieron un censo en la población de la Ciudad de Buenos Aires, hicieron un censo hace 10 años atrás y la altura era 1,68 m. Y esperá que hice algo mal porque le puse una coma. 168. Lo que quiero saber es si, por eso es contraste de hipótesis, ese es un valor constante. Si el intervalo de confianza de 176 con 15 de desvío estándar y un n de 20 incluye o no al 168, me va a decir, no, mirá, de hace 10 años ahora cambió la población. Porque el valor constante de hace 10 años era diferente. O sea que estamos contrastando un valor constante contra el intervalo de confianza. Digo para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hacer una cosa, lo voy a sacar y voy a calcular solamente el intervalo de confianza para no confundir. Acá vamos a calcular la calculadorita y directamente o lo miran acá en mostrar y ocultar, acá sale el resultado, o lo miran acá abajo, como quieran. La ventaja de verlo acá, que también lo pueden guardar como archivo RTF, que es archivo tipo de Word. Y acá que me dice, con una media de 176, con un desvío estándar de 15 y con un n de 20, ¿está bien? El intervalo de confianza va entre 169, lo redondeo, y 183. O sea, tengo una certeza, una confianza del 95% que la altura de hombres en la Ciudad de Buenos Aires, en la población, a partir de una muestra de 20, tengo este intervalo de confianza. Posiblemente los 15 sean muy chicos y un invento mío. Por eso quedó tan chico, digamos, el intervalo de confianza. Y ahora vuelvo acá, perdón, y supongamos que ahora le digo, bueno, y 168, pensando en que se midió hace 10 años y quiero saber si se mantuvo o cambió. Voy a calcular de nuevo y además de me saca el intervalo de confianza y me dice la probabilidad, ¿sí? La P, de que 168, ¿sí? esté dentro de ese intervalo de confianza. Y me dice que la P es 0,027, o sea, 0,03. Eso quiere decir que rechazo la hipótesis nula, ¿está bien? Y por lo tanto, el 168, ¿está bien? Está por fuera del intervalo de confianza. ¿Está bien? Eso es un poco el concepto. Pero volviendo a eso, y acá mismo, si quieren, hacemos un ejemplo. Me voy a edición, perdón, me voy a métodos. ¿Por qué no me...? Ah, porque estoy acá. No lo guardo. Perdón, que salí, no quería salir. Me voy a métodos, me voy a inferencia sobre parámetros, una población, pero voy a calcular proporciones. Es lo mismo. La diferencia que acá es el número de casos, o sea, casos favorables sobre casos posibles. Habíamos hablado de que teníamos hipertensión arterial. Ponerle que la cantidad en una muestra de 200, encontré 15 que tenían hipertensión arterial. Intervalo de confianza 95, pongo calcular y nuevamente acá me dice
que el porcentaje o la prevalencia en esta población, en esta muestra, perdón, de hipertensión arterial es de 7,5%, con un intervalo que va de 3,6 a 11,4. Lo que me está diciendo acá también es que es muy amplio esto. Yo tendría que aumentar el N, porque no puedo tomar decisiones. Si yo miro esto desde el punto de vista de la sanitario, con este intervalo de confianza, quiere decir que el valor de la población va a estar entre 3,6 y 11,4. Tiene cierta amplitud. Si yo aumento el N, como ejemplo, ¿no? Y tengo que aumentar, estoy dibujando, ¿no? 150 para que tenga la misma proporción y 2000. Es un dibujo para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Voy a calcular. Y ahí el intervalo de confianza, como ya ven, no sé si alcanzan a verlo, es 7,5 la proporción, pero el intervalo de confianza va entre 6,3 y 8,7. O sea, es más chiquito porque aumenté el N, de alguna manera. O sea, que el cálculo es fácil porque hay que saber qué poner, pero lo importante es la interpretación de ese valor, de ese intervalo de confianza. Y ya que estamos, mi pregunta es, claro, sí, ¿por cuál método está calculando acá? acá, y ahí viene otro problema. Claro. Para calcular el promedio, la fórmula es la misma, universal. Para calcular el intervalo de confianza hay 5 fórmulas distintas. Claro, por ahí venía mi pregunta, digamos, porque la pregunta que le hice al principio era por el intervalo en sí. Por eso los distintos programas te van a dar distintos valores de intervalo de confianza. Ahora, cuando también, ¿se acuerdan que cuando el N es grande o la P está cerca de 0,5, del 50%, la diferencia entre una aproximación normal y un cálculo exacto son más o menos parecidos? Y ahí nos van a dar todo igual. Y vamos a verlo eso. Está muy grande acá, vamos a checarlo un poquito para no exagerar. Y recién para ver qué diferencia nos da, 150 y 2000, ¿sí? Si yo acá pongo 150, está bien, y acá pongo 2000, ya está. Me dice que es el 20%, 0,02 es el 20, perdón, la probabilidad de éxito es 7,5%, está bien, 0,075, y el intervalo de confianza va entre, teniendo en cuenta la fórmula de aproximación a la distribución normal, ¿sí? Eso se acuerdan, lo leyeron, ¿no? Sí, Que va esa entre, fórmula me queda clara y y porque es está también fácil. en el apunte. En el apunte Vos es pensá, pero vos pensá una eso. cosa. Hoy es fácil las fórmulas de abajo son fáciles, porque no las hacemos nosotros. Las Sí, hacen los programas estadísticos. ¿Está bien? claro, esa es la que no entendí y La cuando de traté de hacerlo no, por el olvidate. camino de calcular me salió No, cualquier cosa. olvidate. La que sirve, la que vos podés hacer a mano, si querés, es esta que está acá. Tal Pero cual, tal esta cual. sirve con ciertas condiciones. Cuando el N es mayor de 30 y cuando la P no es muy chiquita. Fíjate acá que este sería el intervalo de confianza con esta fórmula entre 6,13 y 8,87, y la fórmula exacta usando esto da 6,19, 8,98. No hay tanta, o sea, es un cálculo aproximado suficiente y uno podría usar la prueba normal. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿cuánto nos había dado que me olvidé? En el EPI nos había dado 6,32 y 8,67. Está en el medio. Fíjate que no da ni siquiera, o Sí, sea, sí. semejante, pero Sí, otra fórmula. Y acá viene lo otro para que les quede claro. Esto por ahí no sé cuán importante, interesante puede ser para ustedes, pero para que sepan que hay distintas formas de calcular el intervalo de confianza, ¿está bien? Para una proporción, pero no para una muestra. Si yo me voy este es un programa de estadística que se llama SPSS, ¿sí? En este programa, si yo me voy a analizar, y déjame acordar porque nunca lo uso esto, pero acá está. Intervalo de confianza de las proporciones, ni siquiera está medio bien mezclado en el inglés y el español.
Espera que puse razón. Analizar. Este programa necesita una base de datos, pero en algunos casos no. Este es uno de los casos no. Entonces acá le íbamos a poner, ¿cuánto? 150. 150 y 2000. Aceptar. Y acá tengo 0,75, 0,64, 0,87. Fíjate que da parecido. 8,8 es 8,7, está bien. Más o menos ahí anda. Y 0,64 es ni siquiera este ni este. Y hay en otro lado, y espera que a veces yo no lo ubico dónde está, que te muestra todas las... Abrí el último, sí. Analizar, estadística descriptiva, proporción, creo que es comparar media. Proporciones de una muestra, no sé si es esta. No, acá necesito... Acá, prueba binomial para una muestra. A ver si es esta, si me sirve esto. Potencia estimada. No, en uno te muestra todas las posibilidades, y ahora no la encuentro, de cuáles son los cálculos. Hay 5 tipos de distribución de probabilidades. Sí, igual yo creo que a ese nivel de decimales, no sé, tiene que ser un caso muy específico en el que necesite como de una u otra, porque de todas formas el intervalo esto. grande me lo marca. Mirá, Lo que, la razón... Mirá si yo hago esto. 15, perdóname, 15 sobre 2000. Acá me da un 7,5 por 1000 para redondearlo. ¿Sí? Y acá me da le corro un lugar 3 por 1000 y 12 por 1000. Y acá abajo es 3,7 y 13,3. O sea, a medida que no se... Y acá tengo 2000, pero si yo tuviera, suponete, 3 y acá tengo una muestra de 20, acá me da negativo. No hay proporciones negativas, o sea, ya no podría usar distribución. Ya no me sirve la aproximación a una normal. En cambio, fíjate abajo. Nunca te va a dar negativo. Sí. No, mi pregunta era más que nada porque en la resolución del ejercicio se pedían específicamente la diferencia y como dije, no podía sacarlo manualmente como se puede sacar el de arriba. Nada, el tema ahí es conseguir el Excel o no importa. Porque pero no entiendo por qué no veías esto. Digamos. No entiendo por qué no veías esto. No sé, lo volví a abrir y lo voy a volver a bajar en otra compu, quizás, para ver si es esta compu. Ojo, si lo mirás, ojo, no tenés que usarlo desde si lo bajaste, tenés que bajarlo a la compu y abrirlo desde el Excel. Desde el Excel, sí. No desde el Word, desde el Google. No, lo abrí desde el Excel. Nada, algo le pasa al archivo, pero igualmente entiendo que lo más importante es el concepto. Te explico algo. ¿Por qué está protegido? ¿Ves? Para que no metan los dedos y cambien la fórmula. Sí, me imaginaba. Pero te lo puedo desproteger y te lo mando, ¿eh? No es que... La idea es que ustedes con estos dos valores, y acá, ojo, estoy calculando por eso diferencia también. Acá estoy calculando con un intervalo de confianza al 98%. Sí, bueno, respecto del sí. SPSS. ¿Está bien? Ahí estaba la diferencia con el SPSS, ¿está bien? Pero no importa, más allá de eso, ustedes pueden solamente modificar los casos, el tamaño muestral y el nivel de significación de la prueba. ¿Cómo estamos hasta acá? Sí, claro ya. Me ha dicho que no. Yo en esos casos intenté hacer digamos, con la fórmula y digamos, con la fórmula y después me fui con Excel a los ejercicios y ahí utilicé que toma la amplitud es el IC más la media en algunos ejercicios. La otra cosa, acuérdense que hay un Excel, vamos a abrirlo. O sea, este Excel es para
proporciones, pero hay un Excel también, que déjame ver dónde lo tengo. Estamos hablando inferencial, semana 1. Ejemplos Excel. Acá tengo uno que se llama IC, varianza conocida y desconocida. Ese lo deben tener ustedes porque está dentro de... Sí, sí, lo tenemos. Entonces, este también es medio didáctico. ¿Por qué? Fíjate que acá están las fórmulas, cuando yo calculo acá ¿dónde está acá? Distribución T inversa, acá tienen la fórmula. Este no está protegido, ¿ves? Distribución T inversa de tanto a tanto. Acá pongo B11, que sería el nivel de significación, y B15, que es los grados de libertad, n-1. Con eso yo ya calculo el T. Pero quería mostrarle, acá tengo conocida y desconocida. Conocida usa la distribución Z. Y desconocida usa la distribución T. Esto es más didáctico que otra cosa. Acuérdense que los programas de estadística van a usar esto. Sí. Fíjense que el valor de semiamplitud, ¿está bien?, es 33, y acá el valor de semiamplitud es 37. ¿Está bien? Con un n, ¿dónde está el n acá? El desvío estándar, el índice proporcional. 90 creo que es, ¿no? 90, acá está. 90. A medida que yo aumento el n, pongamos que tengo 900. Y acá tengo 900. Fíjate que el intervalo de confianza acá va a ser mucho más chico, el promedio es 1445, y va entre 1434 y 1455. ¿Por qué? Pues se achica el intervalo de confianza del promedio porque aumentó el n. Entonces el error estándar se hace más chico. Ahora, fíjate que acá es 1434, acá tenés 1433, 1455, 1456. ¿Qué pasa? A medida que aumenta el n, el intervalo de confianza, usando z, que sería esto, o usando t, da lo mismo. Fíjate el t inverso cuánto da, 1,96. Que sería el z de 95% para una... Ahora, si yo le bajo el n acá, 90, es 1,99. Y si se lo bajo a 30, es 2,05. ¿Eso claro. ¿Qué pasa? Porque esto el 2,05 se lo tengo que multiplicar al error estándar y restarse y sumárselo a la muestra. Y lo que hacía Cecilia, me parece, vamos a abrir un ejercicio cualquiera. Mi pregunta es, en Excel, ¿hay alguna forma de calcular el exacta binomial en el intervalo? No. No, sí, okay. Como lo hice yo. Sí, haciendo toda la fórmula, claro. La formulita esta que te puedo asegurar que no es nada fácil, ¿está bien? O sea, todo se puede calcular en el Excel, pero ya lo tenés hecho. Sí, tengo que ver qué le pasa al archivo. ¿Cómo? Tengo que ver qué le pasa a mi archivo, digamos. Yo lo que voy a hacer, si querés, yo te lo puedo pasar. No, voy a bajarlos de otro lugar, digamos, porque no, lo estoy abriendo de nuevo. Mira, ahí lo desprotegí. O sea, ves que vos tenés, ahora tengo toda la fórmula, ¿ves? Ahí la tenés la fórmula. Sí. Igual yo como que fui copiando esa formulita, pero me salió cualquier cosa. No me salió, no importa. Está bien, entonces hacé lo siguiente. Yo lo desprotegí. Archivo, guardar como. Te voy a poner acá, desprotegido. Sí. Para que sepas la diferencia. Desprot. ¿Está bien? Sí. Lo voy a guardar y lo voy a mandar, si les parece, por el chat. Ahora, aprovechamos y se lo mando por el chat. ¿Está bien? Sí, así lo abro por acá. Entonces es el Desprot.
Ahí lo mandé. Yo estoy desde una compu y desde otra, así que no sé si voy a poder mostrar, pero ¿se ve Sí, esto? Esta veo. es mi otra compu. Bueno, no sé, o sea, no sé por qué me aparece eso. Si yo Es cuando Excel, ¿no entro es al... cierto? Es Excel, yo no lo puedo cambiar cuando abro el ejercicio. ¿Dónde está? Cuando yo abro el ejercicio, creo que ahí se ve todo perfecto, ¿no? ¿Se Sí, ve? sí. Y cuando yo acá cambio un número, no sé, pongo 11, ahí me aparece eso. No tengo Ah, ni bueno. idea. Y lo Bueno. agrando, por ejemplo, lo agrando y se ve igual. O lo achico. Pero no importa, porque coincido que lo importante es el concepto y de última usamos programas estadísticos, pero era por eso que, Ah, por está eso bien, era está mi bien. pregunta. Espera que me dice que hay error. Espera que lo voy a. No sé por qué. No pasa por el. A ver. Ceci o Alba, ¿a ustedes les pasa lo mismo con ese archivo? No, a mí nomás, ¿no? No. Yo no lo he descargado ese archivo porque directamente uso R. Claro, porque a veces sabemos que usar esta tiene lente. Ah, Ok. R también. Está bien, puede ser. Sí, sí. Ok. No sé por qué no me pasa por el chat. Se los voy a mandar por. Debe ser pesado, No, ahí ¿o no? No pesa nada. Ah, por ahí sí, no sé. Entonces, por las dudas, de nuevo, voy al campus. Vamos a foro de discusión de la semana 1. 2 estamos mandando, ¿no? ¿O 1? Creo que uno. 1. Y pongo Excel desprotegido. Lo mando por acá. Ok. Entonces, ya lo tiro. Ahí llegó, ahí se los mandé. Prueba eso por ahí ensanchando las celdas, ¿entiende? Claro. ¿Mm? Es que me parece que es eso, digamos, al menos es el típico símbolo de Excel cuando la Excel celda le cuando, queda cuando chica. no, sí. Bueno, se enojó porque no me lo deja enviar acá tampoco. No quiere que No se sé, mande el desprotegido. enojado. A ver si, porque está abierto, a ver, déjame ver eso. Ahora quería calcular este, entonces este no. Vamos a cerrarlo, a ver si es eso. Es raro porque bueno, lo tendría que mandar igual, pero bueno. No. Y a ver el protegido. Ahí llegó uno, mira, acabo de mandar de, Sí, lo veo. Al Lo voy a chat, tratar de al bajar. entro chat, así que al cancelo esto. chat. Pero para más luego. Sí, para más luego Y- ya. Bueno, sigamos entonces. Ahí estamos entonces con lo que pasa es que, digamos, la otra cuestión que quiero que entiendan por qué es. Vamos al Excel, perdón. Que es un poco la cuestión que me estaba preguntando Cecilia. Vamos a copiar esto. Acá está el cálculo. Está bien, pero usar. Alba o Ceci, no sé quién tiene el micrófono abierto, a mí me cuesta escucharlo a Pablo. Ahí está. Ahí está. Bien. Supongamos que nosotros queremos calcular esto que está acá, pegar, ¿sí? Tengo estos datos de salario y quiero calcular el intervalo, el promedio, el desvío estándar. Uno podría hacerlo a mano en el Excel, ustedes lo saben hacer, van a la fórmula. Bueno, una forma mucho más fácil es ir a datos, análisis de datos,
El que no tiene eso disponible, antes tiene que ir a Archivo, Opciones, y en Opciones tiene que ir a Complementos, y en Complementos va a elegir, va a tildar herramientas para análisis. Ahí después de eso le va a aparecer. Esto lo cierro ahora, pero quiero por las dudas. Entonces, uno quiere hacer cálculos. Entonces vamos de nuevo a datos, análisis de datos. Acá hay un montón de funciones estadísticas un poco más complejas y más armadas, ¿sí? Vamos a ir a estadística descriptiva, ¿sí? Aceptar. ¿Y ahí qué hacemos? Rango de entrada. Me paro ahí y pinto dónde están los datos, ¿sí? De A1 a 91. Incluyo, porque tengo ganas, el nombre de la variable, salario. Como le incluyo, tengo que poner rótulo en la primera fila para avisarle que es el nombre de la variable. Rango de salida podría ser en una hoja nueva, en un Excel nuevo, qué sé yo, pero hagámoslo de acá. Rango de salida lo ponemos en C1, ¿está bien? Y quiero calcular el resumen estadístico y el nivel de confianza. Ponemos aceptar. Y la ventaja de este tema es que te tira, digamos, los descriptivos generales que utilizamos normalmente para los cálculos, ¿sí? Entonces, acá tenemos, vamos a sacar un poco los decimales porque... y vamos a agrandar un poco. Acá tengo la media, el error típico, la mediana, la moda, todas esas cosas ustedes las conocen. Te tira algunos datos de asimetría y kurtosis, ¿saben lo que es? Es ver algunos descriptivos de la curva normal. La forma de la curva, la forma de la curva, exacto, bien. El rango es el mínimo y el máximo, la suma total, el n es le llaman cuenta, y este sería lo que se llama nivel de confianza. Lo que me parece que lo que habla Cecilia es que hace lo siguiente, me dice, el límite inferior del intervalo de confianza al 95%, ¿está bien? Y el límite superior lo calcula así, igual a la media menos voy a hacerlo a mano porque no me deja, menos de 16, menos de 16, ¿está bien? Y después hago la media, esto lo hago a mano, la media menos de más de 16, ¿sí? Más de 16. Ahí tengo el intervalo de confianza, que lo hemos calculado acá de otra manera, ¿se acuerdan? Con la fórmula, está bien, con los grados de libertad, con la distribución T inversa, etc. Da 1407 a 1482. O sea que siempre en el tema del cálculo del intervalo de confianza, lo podemos hacer así. Esta forma en realidad nos sirve para tener un descriptivo general de una distribución. Me parece, no sé si la Cecilia, vos lo hacías, ¿esto es lo que vos estabas comentando? Sí, yo lo realicé así porque me fue muy didáctico el videíto que estaba en la plataforma y me quedó muy grabado. Ah, bien, bien. Si no, también podés buscar... Sí. Inclusive tuve que habilitar la parte de análisis de datos, que no lo tenía. Y acá está armado de las dos maneras. O sea, con lo que hice recién, o con ya las fórmulas preparadas para calcular el intervalo de confianza. ¿Está bien? Miren, por ejemplo, que el error estándar que está acá no sale de otra cosa de que decir igual al desvío estándar, digamos, no es magia, esto realmente no es nada difícil, dividido la raíz de... ¿Cómo era la fórmula esta? Raíz, de nuevo abro, creo que es así, raíz de el n. El n es la cuenta de 90. Cierro paréntesis.
y me está corrigiendo lo que hice mal. Y acá tengo el mismo resultado. O sea, que es la fórmula que vimos hoy, de alguna manera. ¿Te funcionó, Carolina? Sí, lo abrí, ya lo probé y funciona. No sé qué era, pero sí, me funciona ahora. Ah, buenísimo, buenísimo, listo, solucionado. Gracias. No, por favor. Hasta acá más o menos vamos. Lo que quiero mostrarles para que, tanto del SPSS, del R, de cualquier programa de estadística, fíjense que este programa tiene una potencia que, digamos, vamos a abrir un archivo cualquiera, a ver cuál tenemos más o menos. Alguno que se entienda. Vamos a buscar uno que se entienda porque estos son todos medio raros para explicarlo. Vamos a buscar en algún ejemplo fácil. Vamos a bases para cursos. Tomemos uno general que es en una encuesta anual de hogares de la Ciudad de Buenos Aires. Que digamos posiblemente sea hacinamiento. No, vamos a ver otra, porque las encuestas que tengo acá me parece que está cortada, pero probemos a ver qué tengo. Capaz que no está cortada. Acá está. Esta es una encuesta, a ver si está cortada. Tengo en total 14.000 casos, ¿no? Es la encuesta de 2019, porque la de 2020, esta es una encuesta que hace la Ciudad de Buenos Aires desde el 2001, 2002. La tiene muy aceitada, pero en el año 2020 solamente pudo encuestar, siempre encuesta unas 14.000 personas y unos 6.000 hogares. Con eso más o menos tiene una buena resolución, digamos, un nivel de confianza interesante, o si quieren un error de muestreo bajo. Y en el año 2020 hizo 4.000 y pico de muestras. Entonces, no, yo la abrí y no está relativamente más o menos, pero bueno, no importa. Supongamos que yo quiero saber la edad de la población, y la edad de la población la quiero cruzar con alguna variable. Percepción de su estado de salud, que es una variable cualitativa, digamos, es una escala Likert, o sea, es una cualitativa ordinal, y es una variable, es una pregunta de percepción, ¿sí? En líneas generales, su estado de salud es, y uno tiene que contestar, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. O sea, es una pregunta de percepción que se hace para muchas cosas, ¿sí? Entonces, queremos ver si cómo se distribuye el promedio de edad según la percepción de estado de salud. ¿Qué podemos pensar? Que los más adultos, su percepción de estado de salud va a ser peor, esa podría ser la hipótesis, ¿sí? Entonces yo puedo ir a analizar tablas personalizadas. Esto nunca lo hice, por eso así me divierto yo, porque si no... Algo nuevo. Algo nuevo, ¿viste? A ver, edad al momento de la encuesta, y ya me dice, ya como el programa definió que era una variable continua, va a calcular valores, digamos, estadísticos de una variable continua. Si yo le tiro esta que es género, me va a calcular porcentajes. ¿Ven? Ahí. El varón, mujer, porcentaje, ¿está bien? Entonces, edad. Y edad yo la quería cruzar, dije, por, en líneas generales, su estado de salud. ¿Me van siguiendo? Entonces tengo la edad y estratificada, categorizada, dividida por, inclusive le podría poner
agregarle el total, que al final esté el total, para saber cuál es el promedio total de la edad. Y ahí empiezo a ponerle cosas. Le puedo Esto poner, era SPS, ¿no? este es SPSS. También SPS. tienen ustedes el PSPP, que es gratuito, está limitado y lo pueden bajar de la página, o el R. Alba, vos usás el R, ¿no? ¿Me dijiste? Yo uso el R Commander, que es más fácil, es más gráfico. Que este, no te creo. No, este no lo uso, me lo acaban de pasar, truchado, por supuesto. No Es te sin entendí. licencia, pero lo estoy explorando. Pero el R, si es R Commander, se parece a este. Entonces tenés la media. Yo uso el R Commander también, sí. Y este se conecta con el R Commander, así que con el R. Miren, tengo la media. Intervalo de confianza. Tiki, lo tiré. La mediana la corro para abajo. Media. ¿Me puedo calcular el intervalo de confianza en la mediana? No lo voy a hacer. Está bien, pero podría hacerlo. ¿Sí? ¿Qué más puedo? Puedo saber el mínimo, el máximo, pero también le puedo calcular el desvío estándar. También yo voy acomodándolo. Puedo calcular el percentil. Supongamos que quiero el percentil 25-75. Mientras va armando, pregunto, ¿el R Commander es gratuito? Sí, desde el R, si tenés instalado R, desde ahí bajás la librería de R Commander. Ok. No lo usé y había usado Minitab truchado y demás, pero estaba buscando algo que sea publicable. Digo, el PSPP es publicable también. También, sí, por eso estaba anotando lo que dijeron recién. Gracias. Entonces, tengo esto, pongo aplicar a la selección, cerrar, pongo aceptar, y acá tengo, lo paso a un Excel, copiar, así lo vemos mejor. Tengo la media de edad, el desvío estándar, ¿para qué? Para malo, para muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Tengo el intervalo de confianza para cada grupo y para el total, ¿se entiende? Sí, Y clarísimo. tengo los percentiles, tengo la mediana y tengo los percentiles. Nada, es la nada misma. O sea, hacer esto con un programa de estadística automáticamente me calcula las proporciones, ¿está bien? De la misma manera, si yo quiero calcular proporciones, suponete, analizar tablas de nuevo. Hablo lo más grosero, se puede hacer de otra manera, ¿sí? Te digo lo más fácil. Y yo quiero calcular, a ver qué podemos hacer. Afiliación en salud, una definición. Después se las muestro, solo obra social, plan, solo plan, es una clasificación que hacen ellos, ¿sí? Se las muestro, a ver si me deja mostrárselas desde acá. Afiliación de salud, solo sistema público, solo obra social, solo prepaga o mutual vía obra social, porque nosotros podemos tener una obra social y derivamos, ¿está bien? Solo prepaga por contratación voluntaria, o sea que uno paga la prepaga. Otros no sabe, no contesta, que es como dato perdido, ¿sí? No sabe, no contesta, está definido como dato perdido. Entonces no va a salir acá. Y esto recuenta es frecuencia. A frecuencia le agrego, yo quiero saber el porcentaje así, en columna. Entonces, porcentaje por columna, intervalo de confianza, ¿está bien? De la columna. Hay otras cosas que no tienen cuestión que la podemos aplicar, ¿sí? Y supongamos que yo esto lo quiero cruzar con género. Me va a sacar. Y lo quiero tener para el total. O sea, muy fácilmente tengo todo. Y quiero ver si hay diferencias estadísticas en este. Me voy a estadística de prueba, me compara las proporciones y me calcula la prueba de chi cuadrado test de independencia. Y aparte, si quiero lo hago por ver, acá hay dos métodos para ajustar las proporciones, ¿sí? Usemos Bonferroni,
¿Qué hace esto? Como tengo más de 2 categorías, además de calcularme si hay asociación o no, me compara de a pares y me dice dónde hay diferencias estadísticas significativas. ¿Sí? Uno pone aceptar, y ahí tenés, digamos, el tabloide gigantesco, que lo voy a pegar en el Excel para que lo vean mejor. Después lo podés acomodar. Pero acá te dice recuento de frecuencia y acá te tira para cada una de las categorías la frecuencia, el intervalo de confianza, el porcentaje, el intervalo de confianza. Esto es para varón. ¿Sí? Para mujer, la frecuencia, el porcentaje, el intervalo de confianza. Y después te tira el total. Eso para sistema público, obra social, prepaga, Si vamos al SP, además me dice si hay el test de chi cuadrado es significativo, en este caso me dice que es significativo porque es menor que 0, o sea que hay diferencias de proporciones, ¿sí? O hay asociación entre ser hombre o mujer y el tipo de afiliación en salud que tiene, ¿sí? No hablo de acceso a la salud porque en Argentina el acceso a la salud es gratuito. Si fuera otro país tendríamos que hablar de acceso a la salud porque el que no puede pagar no tiene acceso a la salud, lo tiene restringido. Y acá tengo la comparación de proporciones donde me dice que hay diferencias entre sistema público en varones y otros en mujeres. O sea, me está diciendo que los hombres, el sistema público, que es 19,5%, en las mujeres es 18%, es distinto, estadísticamente diferente. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Y lo mismo para al revés. ¿Cómo? ¿Y qué significa que diga en esa diferencia señale con una vocal A o B? Porque es la forma que tiene rápida de que vos lo visualices. Esto es mayor en varones y esto es mayor en mujeres. Es una forma rápida de hacer la prueba estadística, ¿se entiende? Para que vos veas dónde está la diferencia, porque entre todas estas categorías y el género del entrevistado. ¿Está? Bien. Esto mismo también lo podemos hacer si voy a analizar, estadística descriptiva, tablas cruzadas, y ahí lo que teníamos que cruzar era el género como variable independiente, estamos de acuerdo, ¿no? Porque es lo que estamos planteando. También lo puedo poner en columna, que es más fácil, y afiliación, vamos a poner la afiliación al sistema de salud, ¿está bien? Y ahí siempre recuerden que la dirección de la variable independiente es la dirección del cálculo de porcentaje. Entonces, en las casillas, yo quiero que sea por columna también. Y el estadístico, que me calcule chi cuadrado, ¿está bien? Que sería, y por ahora no me voy a meter con todas estas cosas. Y continuar, alguna otra cosa acá. Acá me hace el método de Bonferroni también. Y acá me tira, de nuevo, el N, la frecuencia, el porcentaje, me dice que hay diferencias, ¿está bien? Y abajo está la prueba de chi cuadrado, donde me dice el nivel de significancia de la prueba. ¿Está bien? Eso es un poco el corolario. Fíjate que acá hace lo mismo. Me dice que ¿dónde habíamos visto la diferencia nosotros? Entre el 19,5 y el 18,5 entre hombres y mujeres. O sea, solo el sistema público es mayor en hombres que en mujeres, aparentemente. Acá pasa lo mismo con obra social, es diferente, es mayor en hombres que en mujeres. ¿Sí? Prepaga es mayor en mujeres que en hombres, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, te hace las comparaciones directamente de la prueba de chi cuadrado. Eso para contarles que, digamos, es importante tener el concepto, teniendo la base de datos bien armada, uno directamente lo que tiene que hacer es saber qué cruzar con qué y tener el resultado de eso.
Está bien. ¿Había alguna otra pregunta o consulta que me estoy pasando No, yo de no. ustedes? ¿Alba o Carolina? No, la mía ya estaba. Quería participar y escuchar un poco al resto, pero la mía era como muy puntualmente lo de... Exacto. ¿Alba? No, por ahora nada. Gracias. Bueno, entonces nos vemos, creo que ya me olvidé, pero dentro de 15 días más o menos El tenemos... 6 de julio, creo, sí. Bueno. Sí, el O sea 6 de que junio. esto después lo subo, se grabó, así que lo subo al campus.